Nunca pensé que regalarle algo a mi hija terminaría siendo el golpe más humillante de mi vida. Estábamos en su cocina, la que aún olía a café recién hecho y galletas de mantequilla. Yo había horneado esa mañana. Lisa, mi hija, tenía los ojos desorbitados y un billete arrugado temblando en su mano. El billete. El maldito billete de la lotería. Lárgate de mi casa, vieja bruja. No vas a ver ni un centavo de mi dinero. Así me gritó. Así. Como si yo fuera una intrusa, una extraña. No su madre. No la mujer que le limpió los vómitos en las fiebres infantiles, que le sostuvo la mano cuando se le rompió el corazón por primera vez, que vendió su anillo de bodas para pagarle la universidad. Todo por ese billete. Lo había comprado yo, días antes, con el mismo ritual de siempre. Mis números, los cumpleaños de mis nietos, el aniversario de mi madre, el día que Lisa dijo su primera palabra. Pensaba regalárselo. ¿Y cómo no? Había notado que andaba apagada, tensa, que las cuentas le apretaban. Mi nieto crecía sin lujos. Quería darle una sorpresa, un pequeño consuelo. Mira, hija, a veces el universo también sonríe, le diría. Esa era la idea. Pero antes de que pudiera dárselo, desapareció. Yo lo había dejado sobre el mostrador, junto al frutero. Supuse que lo había guardado sin querer. No le di importancia. Hasta que lo vi esa noche, en el noticiero, con su cara pintada y ese vestido nuevo que jamás había podido costear. Lisa Ramírez, la ganadora de los 12 millones. Sentí cómo se me vaciaba el estómago, lo reconocí de inmediato. Mi billete. Mis números. Mi hija. Y entonces vino el insulto. Días después, en esa misma cocina, con su abogado esperando en la sala y mi nieto mirándonos con ojos llorosos, me echó. Así nomás. ¿Y saben qué hice yo? Nada. No le grité. No supliqué. Tomé mi bolso. Recogí mis frascos con etiquetas, porque siempre etiqueto todo, hasta el azúcar impalpable, y me fui. Mi nieto me abrazó tan fuerte que me dejó un hilo de su llanto en el cuello. Lisa cerró la puerta como si sellara una victoria. No pudo imaginar, que ahí comenzaba otra historia. La mía. Porque lo que ella ignoraba es que no solo tenía el recibo original del billete guardado en mi Biblia, junto a la foto de su padre. También tenía tiempo, temple, y un viejo cuaderno donde comencé a anotar todo desde ese día. Cada palabra, cada gesto. Y no haré escándalos. No me verán en televisión. Pero ya verán lo que puede hacer una madre traicionada con la verdad en la mano. De verdad creían que me quedaría callada. Unos días antes, yo había comprado ese billete con toda la intención de regalárselo a Lisa. Era un martes cualquiera. El cielo tenía ese color plomizo que anuncia lluvia pero sin apurarse. Yo había salido a comprar pan, flores frescas para la mesa, y de paso pasé por la tiendita de la esquina. Vi el cartel de la lotería y pensé, ¿y si hoy? Me reí sola. Nunca ganaba nada, pero siempre jugaba con los mismos números. No por superstición, sino porque me gustaba sentir que esos números contaban una historia. La nuestra. El 6 de mayo, cumpleaños de Tomás. El 12 de noviembre, el día que Lisa empezó a caminar. El 25 de marzo, cuando murió mi madre. Como si al marcarlos, las personas que amo siguieran tocando este mundo conmigo. Así que compré el billete, lo doblé cuidadosamente, y lo guardé en mi agenda, entre la receta del pan de elote, y una nota que decía, revisar gotera en la ventana del cuarto. Lo iba a guardar en una caja bonita con una tarjeta, para que sepas que mereces un milagro. Esa tarde, en la sala, Lisa estaba de mejor humor. Tomás jugaba en el piso con sus dinosaurios. Yo había preparado chocolate caliente. Vivíamos juntas desde que me mudé a su casa para ayudarla con el niño. Después del divorcio, ella estaba hecha polvo. Y aunque nunca me lo dijo con palabras, sé que mi presencia le alivió un poco el alma. A veces hasta se dormía en el sofá, acurrucada como cuando era niña. Por eso me duele tanto lo que vino después. Porque antes de ese maldito billete, todo parecía estar, si no perfecto, al menos en paz. Teníamos nuestras rutinas. Yo preparaba la cena, ella llegaba del trabajo con ojeras pero con una sonrisa. Cuidábamos juntas de Tomás. Era nuestro pequeño refugio. Esa noche, mientras el niño dormía,
Lisa me habló de sus deudas, del carro que apenas funcionaba, de cómo el sueldo ya no alcanzaba. A veces siento que me estoy hundiendo, me dijo, con la mirada perdida. Y yo la abracé, en silencio. Porque hay dolores que no necesitan respuestas, solo compañía. Fue en ese momento que decidí que le daría el billete. No importaba si ganaba o no. Quería que supiera que yo creía en su suerte, en su capacidad. Que no estaba sola. Pero no lo hice ese día. Pensé, espera al sábado, cuando vayan a anunciar los números. Que sea una sorpresa. ¡Qué ironía! El billete se quedó en el mostrador, junto al frutero. Lisa lo vio. Y su suerte cambió. Pero no como yo lo imaginaba. Lisa había cambiado. Y aunque yo quería pensar que era el estrés, en el fondo sabía que algo más se estaba rompiendo. Fue en el jardín donde empecé a notarlo de verdad. Nos gustaba pasar la tarde ahí, entre el romero y los tomates. Yo tenía mis rutinas. Arrancar las hojas secas. Hablarle a las plantas como si fueran viejas amigas. Tomás solía ayudarme a regar. Siempre terminaba empapado, riéndose. Pero últimamente Lisa ya no se asomaba. Pasaba de largo con el celular en la mano y el ceño fruncido. Apenas me saludaba. El día que le ofrecí un té de manzanilla, nuestro ritual de siempre, me dijo que no tenía tiempo, que tenía cosas más urgentes. Cosas más urgentes que tu madre y una taza de calma, pensé, pero no dije nada. Eso hago a veces. Callar. Porque aprendí que algunas palabras pesan más, cuando uno las lanza en el momento equivocado. Pero en mi pecho ya se empezaban a acumular. Una tarde, mientras alisaba el mantel de la mesita del jardín, escuché cómo le gritaba a Tomás. Fue un regaño pequeño, pero tenía veneno. ¿Siempre estás con la abuela? Déjala en paz un rato. Me quedé helada. No por las palabras, sino por el tono. Y porque mi nieto me miró de reojo, como buscando permiso para seguir queriéndome. Después, cuando Lisa se fue a encerrar a su cuarto, Tomás se acercó en puntitas, con su dinosaurio en la mano. ¿Estás enojada con mamá?, me preguntó, en voz bajita. Le acaricié el cabello. No, mi amor. Solo está cansada. Pero no era solo cansancio. Era celos. Celos de su propio hijo. Celos de lo fácil que me hablaba él. De cómo se dormía en mis brazos después de un mal sueño. De cómo me pedía que lo acompañara a sus tareas. Yo no competía. Nunca lo hice. Pero ahora lo veía claro. Lisa estaba perdiendo algo que ni ella sabía cómo nombrar, y en vez de pedirme ayuda, me empujaba. Y aún así, me tragué la sospecha. Quise creer que era una fase, que pronto se le pasaría. Que volvería a ser la mujer que, años atrás, me llamaba llorando a las 3 de la mañana porque el bebé no dejaba de llorar, y solo mi mamá sabía qué hacer. Pero también empecé a esconder mi diario. Y a guardar los recibos. A etiquetar hasta los sobres de té, como si cada detalle de esa casa tuviera que estar bajo control. Como si algo se me fuera a escapar. A veces el cuerpo sabe antes que el corazón que viene una tormenta. No me dijo nada. Solo apareció en la pantalla del televisor, con esa sonrisa que no le conocía. Fue en la sala de televisión, una noche como cualquier otra. Yo estaba sentada con una manta en las piernas, mi té de anís en la mano, y Tomás dormido en el sofá al lado. Como siempre, con la cabeza recostada sobre mi hombro. El noticiero hablaba del gran premio de la lotería. 12 millones. Una sola ganadora. Cuando anunciaron el nombre, la taza se me quedó suspendida en el aire. Lisa Ramírez, vecina de nuestro condado, se llevó el gran premio del sorteo. Y ahí estaba. Mi hija. Con un vestido que nunca había visto. Maquillada, sonriente. Como si acabara de ganar un Oscar. El reportero le hacía preguntas y ella reía, soltando frases como, la suerte me sonrió, y yo sabía que este año sería distinto. No mencionó a nadie. Ni al niño. Ni a mí. Ni al billete. Se me heló el pecho. En el fondo, ya lo sabía. Pero verlo confirmado, en la cara de mi hija, con los ojos brillando por la euforia de algo que no le pertenecía, eso fue como recibir un golpe lento. De esos que no duelen al principio, pero te dejan sin aire. No dije nada esa noche. No la confronté. Cuando regresó, fingí estar dormida en el sofá. La oí entrar, dejando las llaves en la mesita, hablando por teléfono con alguien, su abogado tal vez, y riéndose de algo que no alcancé a entender.
ni una palabra sobre el noticiero, ni una mirada hacia mí. Pero al día siguiente ya era imposible ignorarlo. Su tono cambió. Ya no había, «Mamá, ¿puedes cuidar a Tomás un rato?», ni cenas compartidas. Ahora eran puertas cerradas, llamadas secretas, y un bolso nuevo que dejó casualmente sobre el sofá. Aún tenía la etiqueta colgando. Lo peor fue que no me miraba a los ojos. Un día la vi rebuscar entre mis cosas. Pensaba que yo no estaba. Pero yo estaba en el pasillo, alisando el mantel del comedor. La vi abrir mi Biblia, tocar los papeles. No se llevó nada. Pero lo supo. Supo que el billete no era de ella. Y aún así, no dijo nada. Cuando el silencio se convierte en estrategia, ya no hay dudas. Solo decisiones. Esa noche, cuando Tomás se durmió, bajé a la sala, y saqué mi cuaderno. Empecé a escribir desde el principio. El día que compré el billete, el número del recibo, la tienda, la hora. Todo. Como quien prepara un testamento. O una verdad que no puede discutirse. Ella creyó que había ganado. Pero lo que no sabía, era que yo también sabía jugar. Solo que lo mío no es suerte. Es memoria. No dije una palabra cuando me echó. Pero mis ojos lo vieron todo. Fue en la entrada de la casa, justo frente al porche. Aún quedaban hojas secas de la bugambilia que tanto cuidé, pero nadie las barría ya. Mi maleta, la misma que usé cuando me mudé con ella después del divorcio, estaba junto a la puerta, cerrada con prisa. Lisa no gritó esta vez. Solo habló con ese tono duro, casi corporativo, como si estuviera despachando a una empleada. No es sano que sigas aquí. Necesito espacio. Tú ya cumpliste tu papel. Tu papel, dijo, como si ser madre tuviera fecha de caducidad. Tomás se aferró a mi abrigo, llorando sin entender. Me agaché a su altura, lo abracé fuerte. Mi mano temblaba al acariciarle el cabello. Todo está bien, mi amor. Siempre voy a estar contigo. Lisa no me miraba. Ya ni fingía. Y detrás de ella, parado como un cuervo en el umbral, estaba ese abogado nuevo que había contratado. Joven, impoluto, con cara de no haber vivido nada todavía. Él fue quien cerró la puerta cuando salí. Me quedé un segundo en el porche, con el corazón atado al llanto de mi nieto que aún se escuchaba dentro. No tenía a dónde ir, pero tampoco pensaba rogar. Mis manos apretaban la manija de la maleta con fuerza. Esa maleta contenía lo mínimo: mi Biblia, mi cuaderno, un par de vestidos, mis frascos con etiquetas, y mi dignidad. Bajé los escalones del porche sin mirar atrás. Al salir, no fui directamente a ningún sitio. Caminé 3 cuadras bajo un cielo que ya se nublaba. Respiré hondo. Aún dolida había una certeza que se me plantó firme en el pecho. Ella creía que me había terminado. Pero no entendía que hay cosas que no se pueden arrebatar. Mi memoria, mi verdad. Y esa clase de verdad, hija mía, termina siempre encontrando su camino. Esa noche llamé a Lidia, mi amiga de hace más de 30 años. Nos conocimos cuando nuestros hijos estaban en kinder. Ella, que siempre decía que tenía una habitación libre sobre su garaje, por si alguna vez la vida te da un portazo en la cara, me la dio. Y allá fui. Lidia me recibió con una sopa caliente, una manta suave y silencio. Ese tipo de silencio que no exige explicaciones, solo acompaña. Dormí como no dormía desde que Lisa cambió. Y al día siguiente, con la luz entrando por la ventana chiquita del cuarto, supe que la historia aún no había terminado. Apenas comenzaba. En esa habitación pequeña sobre el garaje, empecé a recuperar algo que Lisa me había quitado: el control. Lidia me dejó instalarme sin hacer preguntas. Solo me dijo dónde estaban las toallas, cómo encender la estufa portátil, y que si quería usar el horno, tenía que golpear el costado 2 veces para que calentara parejo. A los 3 días, ya tenía mi rutina. Me levantaba temprano, preparaba mi infusión de manzanilla con una pizca de canela, costumbre vieja que heredé de mi abuela, y me sentaba junto a la ventana con mi cuaderno. Ese cuaderno se volvió mi ancla. Ahí anotaba todo: el día que compré el billete, el nombre del cajero que me atendió, la hora exacta, incluso lo que vestía yo ese día, una blusa azul de margaritas que aún tenía guardada. También anoté la marca del bolígrafo con que firmé el reverso del boleto, no porque hiciera falta, sino porque yo sabía que la memoria necesita detalles, sobre todo cuando vas a enfrentarte al olvido ajeno. En un sobremanila dentro de mi Biblia,
Entre las páginas del Salmo 27, el de la fortaleza en medio del abandono, guardé el recibo original. Lisa no lo había encontrado. No sabía que al comprar el boleto había pedido factura. Un acto automático, una costumbre que arrastro desde mis años de secretaria. Guardar todo, por si acaso. Y ese acaso había llegado. Mientras tanto, mi nieto me mandó dibujos a través de Lidia. Uno con un dinosaurio que decía, Abu, te extraño. Otro con una casa y un sol grande, donde había dos figuras. Él y yo. Lloré. Pero no de tristeza. Lloré porque supe que él también sabía la diferencia entre lo verdadero y lo bonito. Y porque en algún rincón de ese hogar que ahora me rechazaba aún quedaba una semilla de amor que Lisa no había podido arrancar. No dije nada públicamente. Ni un solo mensaje. Ni una queja. Solo escribí. Guardé. Organicé. Incluso le pedí a Lidia que me ayudara a encontrar un abogado confiable. Alguien que no se vendiera por promesas vacías ni quisiera salir en la tele. Conozco a uno, dijo. Ayudó a mi hermano con una disputa por una herencia. Discreto. Legalista hasta la médula. Lo anoté. Pero no lo llamé aún. Primero necesitaba armar la historia completa, como un rompecabezas donde cada pieza, desde la tinta del bolígrafo hasta la dirección de la tienda, tendría su lugar. Lisa pensaba que me había borrado, pero olvidó que las mujeres como yo, no desaparecemos, solo bajamos el volumen mientras nos preparamos para hablar más claro que nunca, y lo haría, a su debido tiempo. Mientras yo etiquetaba documentos en silencio, Lisa descorchaba champán rodeada de desconocidos. Lo vi por redes. Ni siquiera tuvo la decencia de bloquearme. Aparecía en fotos vestida con ropa de diseñador, o de imitación costosa, que en esencia es lo mismo, posando frente a un espejo con el teléfono nuevo que supe que costaba más que todo el mobiliario del cuarto donde yo dormía. Había organizado una fiesta. Una de esas donde nadie sabe quién es quién, pero todos fingen ser importantes. Celebrando nuevas etapas, decía el cartelito dorado colgado sobre la chimenea que jamás limpiaba cuando yo vivía allí. Vi a su nuevo círculo, primos que no hablaban con ella desde la adolescencia, compañeras de trabajo que siempre la criticaron a espaldas, hasta su excuñada, la que una vez dijo que Lisa era demasiado emocional para manejar una cuenta bancaria. Todas allí, riendo, brindando, comiendo bocadillos que jamás sabría cocinar por sí misma. ¿Y Tomás? Sentado en una esquina, solo, con su dinosaurio en la mano, el mismo de siempre. Sus ojos barrían la sala, pero no brillaban. Ni siquiera sonrió para la foto que le tomaron a la fuerza. Mi nieto no pertenece a ese mundo de copas vacías y palabras huecas. Lisa hablaba con entusiasmo, exagerando gestos, mostrando llaves de coche que tintineaban como trofeos. Le oí en un video decir, a veces el universo te premia por aguantar tanto. Aguantar, dijo. Como si ser madre soltera con una madre que cocina, cuida al niño, y paga la mitad del supermercado fuera una carga. Y lo peor, ni una palabra sobre el billete. Ni una sola mención de dónde lo encontró, cómo llegó a sus manos, o si tenía dudas. Nada. Ella ya había decidido que la historia oficial sería otra. Una que la ponía como afortunada, valiente, capaz. Y a mí, como una nota al pie, o ni eso. Pero lo más revelador fue su mirada. Esa mirada que reconocí desde niña, cuando escondía el control remoto y fingía no saber dónde estaba. Es esa chispa inquieta. Ese destello de culpa mal enterrada. Lo tenía en los ojos cuando brindaba. Yo ya la conocía. Así que dejé de mirar las fotos. Cerré el teléfono. Tomé una libreta nueva, la de tapas verdes que me regaló Tomás el año pasado, y anoté. Día de la fiesta. Documentar el inicio del estilo de vida post-premio. Comparar con ingresos reportados, porque ahora ya no se trataba solo de recuperar lo que era mío. Era también de enseñarle que los regalos robados se convierten en cargas, y que la gloria sin verdad siempre cobra factura. Y yo, sin decir palabra, ya estaba redactando la suya. Entré con paso firme al edificio gris del gobierno. Sin maquillaje, sin adornos, pero con el alma en orden. Era el edificio de la Lotería del Estado. Lidia me acompañó, aunque se quedó en el auto. ¿Estás segura?, me preguntó. Le respondí con un gesto. Cuando una madre ha sido traicionada por su hija,
No necesita practicar discursos. Solo caminar derecho. La recepcionista era joven, con cara de no haber vivido más que veranos cómodos y romances de oficina. ¿En qué puedo ayudarla, señora?, me dijo, con esa voz amable que usan con los mayores. Le sonreí levemente. Vengo a preguntar por un billete ganador. Fue comprado por mí, pero otra persona lo reclamó. Le tendió la mano al ver que sacaba mi Biblia. La abrí con cuidado en el Salmo 27 como siempre. De ahí, saqué el sobre manila. Dentro, el recibo original, con fecha, hora, número del billete, firma de compra y nombre de la tienda. También una copia del reverso del billete firmado por mí. La muchacha cambió de postura. Un momento, por favor, dijo, y desapareció tras una puerta. Me hicieron esperar poco. Enseguida me atendió un funcionario de cabello canoso, manos tranquilas y mirada seria. Me ofreció sentarme. Yo preferí quedarme de pie. Le entregué los documentos. Habló poco. Asintió varias veces. Anotó cosas en un formulario. Y entonces hizo una pausa. Levantó la mirada. ¿Sabe usted a nombre de quién fue registrado el billete ganador? Me mordí el labio inferior. Sí. Mi hija. Pero ella no lo compró. Ni siquiera sabía que existía. Él asintió, como si no fuera la primera vez que oía algo así. Verificaremos la información. El nombre registrado y la firma no coinciden con el comprador según este recibo. Vamos a iniciar un proceso de revisión preliminar. Eso fue todo. No me ofreció promesas. No me preguntó detalles personales. Solo hizo su trabajo. Como debe ser. Salí del edificio sin celebrar. Caminé hasta el auto donde Lidia esperaba, leyendo una revista que no prestaba atención. Me senté y cerré la puerta despacio. ¿Y?, me preguntó. No negaron nada. Van a revisar. ¿Y ahora qué vas a hacer? Miré por la ventana. Afuera, un niño jugaba con una pelota en la acera. La madre lo observaba desde el porche, con una taza de café entre las manos. Una imagen tan simple, y tan lejana para mí. Ahora voy a esperar, dije. Pero no sentada. Voy a seguir juntando pruebas, documentando todo. Y cuando llegue el momento, voy a hablar. Lidia asintió. No dijo nada más. Sabía que mi silencio ya era una promesa. ¿Y Lisa? Lisa aún creía que todo esto era pasado. Pero yo ya estaba escribiendo su futuro. Mientras ella posaba con su nuevo auto, él dejaba de sonreír. Lisa seguía alimentando su nuevo mundo con fotos falsas. En su perfil aparecían selfies con gafas oscuras, labios pintados y un auto deportivo rojo detrás. No tenía idea de cómo manejarlo bien, pero eso no importaba. Lo importante era la foto, los likes, los comentarios llenos de adulaciones vacías. Estás hecha una reina. El dinero te queda increíble, amiga. Aprovecha, que para eso es la vida. Y ella, claro, respondía con emojis y frases como, lo merezco. Pero nadie preguntaba por Tomás. Ninguno de esos nuevos amigos sabía que ese niño ya no hablaba tanto como antes. Que había dejado de hacer preguntas durante la cena. Que ya no dibujaba dinosaurios con su nombre. Ahora solo coloreaba en blanco y negro. Supe de todo eso por Lidia. Una vecina suya, que conocía a la niñera contratada por Lisa, le comentó entre susurros que, el niño parece triste, callado como un mueble. ¿Y su abuela?, preguntó la vecina. ¿Ya no vive con ellos? Lidia no respondió. Solo me miró después, y dijo, el niño te extraña. No lo dice, pero se le nota en los hombros. Y eso, amigas, eso dolió más que cualquier insulto. Porque una cosa es que tu hija te traicione. Y otra muy distinta es ver que la criatura que criaste a pulso, con cuentos, canciones y meriendas tibias, empiece a marchitarse en tu ausencia. Mientras tanto, Lisa seguía su desfile. Publicaba cada compra, relojes, bolsos, cenas en restaurantes que antes solo mencionaba con rabia. En una de las fotos aparecía con un grupo de amigos, en una terraza con vista al mar. Sonreía como si el mundo fuera suyo, pero en sus ojos había algo que yo sí reconocía, inquietud. Porque hasta el espejo más caro refleja la culpa si uno lo mira fijamente. Yo, en cambio, me movía en silencio. Fui con el abogado recomendado por Lidia, un hombre de voz baja y mirada firme. Le entregué todo.
Mis notas, mi recibo. Una copia de la grabación del noticiero donde Lisa mentía en cadena nacional. El abogado me escuchó sin interrumpir. Esto puede tomar tiempo, me dijo. No tengo prisa, respondí. ¿Y su hija? No tiene idea. Y así seguimos. Ella subiendo fotos, yo archivando verdades. Pero cada like que recibía era un ladrillo más en el muro que la separaba de su hijo. Porque el lujo puede comprarte aplausos, pero nunca amor. Y Tomás, en su silencio, ya estaba aprendiendo la diferencia. Busqué a alguien que conociera mi historia y no se asustara con la verdad. Era un despacho pequeño, sin lujos. Olía a madera vieja y a café fuerte. Ahí trabajaba el abogado que una vez ayudó a mi esposo a resolver una disputa por tierras que nunca nos llegaron, pero que le enseñó a confiar en los papeles antes que en las promesas. Se llamaba Ernesto, canoso, con manos grandes y una voz que parecía narrar en vez de hablar. Margaret, me dijo al verme entrar, como si el tiempo no hubiera pasado. Supe de usted por Lidia, me alegra que haya venido. Le conté todo. Desde el billete comprado con intención de regalo, hasta la noche en que la televisión me escupió el nombre de mi hija. Le hablé con acento agudo del recibo guardado en la Biblia, de mi cuaderno de notas, de la visita a la comisión de lotería. Él no tomó notas. Solo escuchó, con esa paciencia que uno solo encuentra en gente que ha visto injusticias de cerca. Cuando terminé, suspiró. Tiene un caso fuerte. Lo que hicieron es legalmente cuestionable pero emocionalmente devastador. Asentí. Me costaba hablar de Lisa sin que la garganta se me cerrara. ¿Quiere exponerla?, me preguntó. No. ¿Venganza? Tampoco. Lo miré a los ojos y respondí clara como nunca. Solo quiero lo que es mío. Y que el niño no crezca creyendo que todo se consigue con engaños. Ernesto asintió, casi con respeto. Entonces vamos a construir esto como una casa buena, con cimientos firmes y sin apuro. Y así empezamos. Cada reunión era como coser una herida. A veces dolía volver a los detalles, pero también me recordaba que no estaba loca. Que tenía razón. Revisamos las imágenes de seguridad del minimercado donde compré el boleto. Ernesto solicitó los registros. También pedimos la transcripción del noticiero. Y, con su ayuda, redactamos una carta formal para la comisión de lotería. No íbamos a gritar, íbamos a golpear con pruebas. Mientras tanto, en mi cuaderno verde seguía anotando los movimientos financieros de Lisa, sus nuevas compras, cualquier publicación pública que demostrara que había usado el dinero sin esclarecer el origen. Ernesto me dijo algo que no he olvidado. La justicia no siempre es rápida, pero cuando llega con pruebas, no necesita gritar. Salí de ahí con una copia de nuestra demanda inicial, bien guardada entre mis frascos de té, y un sobre con los dibujos de Tomás. Y aunque Lisa no lo sabía, el reloj ya había comenzado a correr. Porque cuando una madre cansada se pone firme, lo que viene no es escándalo, es justicia. Esa tarde, sentada frente a Ernesto, entendí algo que había tardado años en ver. No me habían borrado, me había callado. La oficina estaba tranquila, como siempre. Las paredes cubiertas de carpetas, la vieja cafetera goteando con pereza. Afuera, el sol se colaba por las persianas en líneas delgadas, como si la luz también esperara escuchar mi decisión. Ernesto me extendió los documentos para firmar, una solicitud formal para que se investigara la legitimidad de la reclamación del premio. Tenía mi nombre, mi dirección actual, el número del billete, y una línea final que decía: la reclamante original solicita reconocimiento legal como legítima compradora y propietaria del boleto premiado. Leí cada palabra, no porque desconfiara, sino porque por primera vez en mucho tiempo, me veía escrita en papel no como la madre de, no como la señora que cuida al niño, sino como una persona completa, una mujer que dice: esto me pertenece, no me lo vas a quitar. Firmé con calma. Ernesto me miró con esa media sonrisa suya, que no celebraba, solo afirmaba. Ahora empieza el proceso, me dijo. ¿Y cuánto tiempo cree que tomará? Depende de la respuesta de la comisión. Pero Margaret, ¿sí? Quiero que se prepare, porque cuando esto llegue a oídos de su hija, no va a reaccionar con silencio. Asentí, lo sabía. Pero también sabía algo más. No era la misma mujer que salió con una maleta de esa casa. Esta ya no caminaba con miedo. Esa noche, volviendo a casa de Lidia, abrí la puerta del cuarto y me senté frente al espejo. Saqué la caja de lata donde guardaba cosas antiguas, fotos, recortes,
un pedazo del vestido que usé en la graduación de Lisa. Al fondo encontré un relicario pequeño, el mismo que mi madre me dio cuando murió mi abuela. Dentro, una miniatura de la Virgen del Carmen y una foto doblada de Lisa cuando tenía 5 años. Lo colgué del cuello sin decir nada, porque una madre puede perdonar mucho, pero también puede luchar cuando el amor se convierte en arma de doble filo. Al día siguiente escribí una carta, corta, clara, con tinta azul. Se la dejé a Tomás dentro de su mochila escolar en un sobre sellado. No decía mi nombre afuera, solo un dibujo de un girasol. Él sabría. La carta decía: no importa dónde esté, siempre voy a estar pensando en ti. Lo que pase con los adultos no es culpa tuya. Yo te amo más que cualquier número de lotería. Y nunca voy a dejar de pelear por lo que es justo. Margaret. Ese día dormí con la Biblia debajo de la almohada y la carta sellada en mi corazón, porque esta batalla ya no era por dinero, era por verdad, por memoria, por él. No hice escándalos, no di entrevistas, solo envié una carta, y esperé a que los engranajes empezaran a girar. Ernesto presentó la solicitud oficial a la comisión de lotería con toda la documentación en regla. Todo en orden, todo silencioso, todo legal. Yo no lo publiqué en redes, no hable con acento agudo con periodistas. Aprendí que cuando la verdad camina con papeles firmados, no necesita aplausos, solo pasos firmes, pero sabía que el golpe llegaría pronto. Y no a mí. La notificación formal se envió a la dirección registrada por Lisa. Oficialmente, se le informó que el billete que había reclamado estaba bajo revisión por posible irregularidad en la propiedad, que los fondos serían congelados hasta que se resolviera la disputa. La noticia le llegó mientras estaba en un spa lujoso, celebrando una nueva etapa de abundancia. Eso lo supe porque alguno de sus tantos amigos nuevos, subió una historia en la que Lisa aparecía con una copa en la mano, diciendo: brindemos por los nuevos comienzos. 5 minutos después, en esa misma historia, se escuchaba a Lisa gritar desde una camilla: ¿qué demonios es esto? ¿Congelaron mi cuenta? Y ahí supe que la carta había llegado. Esa noche, no dormí. No por nervios, sino por algo más difícil de explicar. Era como si mi alma estuviera temblando sin mover un solo músculo. No por miedo a perder, sino por la certeza de haber cruzado un punto sin retorno. Ya no habría reconciliación fácil. Ya no quedaba espacio para: fue un malentendido. Al día siguiente Lisa apareció frente a la escuela de Tomás. Sé que fue a buscarlo de forma impulsiva, como quien intenta sujetar un hilo que ya se está deshaciendo. Lo supe porque Lidia, quien tenía amigas por todas partes, me avisó, pero Tomás ya tenía mi carta en su mochila. Y aunque nadie me lo dijo, sé que la leyó, porque ese mismo día dibujó un girasol en la hoja de su tarea de ciencias, pequeñito, al lado de su nombre. Y no necesitaba más. Mientras tanto, Ernesto seguía trabajando en silencio. Reunió los testigos del día que compré el billete, solicitó las grabaciones de la tienda. Todo estaba marchando, y yo no me escondía. Iba al mercado, saludaba a mis vecinos, y cada noche tomaba mi té de manzanilla, con la Biblia en la mesa y el relicario sobre el pecho. Porque cuando uno camina con la verdad, el mundo puede gritar todo lo que quiera, pero no puede callarte. La noticia estalló como pólvora en papel húmedo, sin aviso, sin escape, y con todo el mundo mirando. Fue un jueves por la mañana cuando la Comisión de Lotería publicó un comunicado en su sitio oficial. Se congela el acceso a los fondos del premio número 8443 por disputa de propiedad. La investigación está en curso. No mencionaron nombres, pero no hacía falta. Los rumores vuelan más rápido que los hechos, y el apellido Ramírez ya estaba en boca de todos. Lisa se enteró mientras recibía un tratamiento facial en un resort de lujo. Un asistente del spa, al parecer sin filtro ni sentido del momento, le mostró la noticia en su celular. ¿No es usted la del premio?, le dijo, según contaron. La risa de Lisa se cortó de golpe. Después vino el grito. Un grito que, según testigos, se escuchó desde el sauna hasta el restaurante del tercer piso. ¿Quién se atreve a cuestionar que el boleto era mío? ¿Quién? Ahí estaba, la reina de su imperio de mentira, viendo cómo los pilares empezaban a desmoronarse. No por fuerza, no por escándalo, sino por documentos, fechas y pruebas. El spa le canceló la cuenta pendiente. El banco suspendió su tarjeta. Sus amigos dejaron de etiquetarla en fotos. Y ella
Ella llamó a gritos al mismo abogado que había contratado para sacarme de su casa. Pero ni él contestó. Yo no lo supe por Lisa, claro. Me enteré porque una vecina mía, una que finge que nunca me creyó capaz de mucho, me llamó fingiendo preocupación. ¿Todo bien, Margaret? Dicen por ahí que tu hija tiene un lío con la lotería. ¡Qué barbaridad!, ¿no? No respondí más que con una sonrisa. A veces la verdad tarda, pero llega. Como los buenos trenes, con poco ruido y destino claro. Esa tarde me senté a escribir en mi cuaderno verde. No una cronología. No un resumen. Una carta. Para mí. Querida Margaret. No te volviste loca. No exageraste. No eras invisible. Viste lo que viste. Sentiste lo que sentiste. Y cuando el mundo intentó convencerte de que te callaras, tú decidiste caminar hacia adelante. Hoy la verdad tiene nombre. Y aunque duela, también libera. Doblé esa carta y la guardé con el resto. No para mostrársela a nadie, sino para recordarme, si algún día vuelvo a dudar, que el silencio nunca fue debilidad. Fue estrategia. ¿Y Lisa? Lisa, todavía no sabía que lo peor no era el dinero congelado. Era enfrentarme con pruebas en mano. Cuando entré en esa sala de mediación, no lo hice como víctima. Lo hice como testigo, y como madre que ya no se calla. El lugar no era un tribunal con jueces ni público. Era más bien una sala blanca, neutra, sin drama. Pero ahí se decidirían cosas que ningún aplauso puede remediar. Estaba Ernesto a mi lado, sereno como siempre, y una mediadora con expresión contenida de quien ya ha visto familias romperse por menos. Lisa llegó tarde, con un abrigo que claramente buscaba impresionar, su maquillaje impecable, pero los ojos, los ojos no mienten. Estaban desbordados de rabia y miedo. No sé qué farsa estás intentando, mamá, soltó apenas se sentó, sin saludar. Pero esto te va a salir caro. Yo no respondí. Solo puse frente a la mesa mi Biblia abierta. De ella saqué la carpeta. Recibo original. Fotos del billete. Video de seguridad donde claramente se ve mi rostro en la tienda, el día exacto. Firma. Fecha. Hora. Testigo. Y un audio. El del noticiero donde ella dice, con todas sus letras, siempre juego los mismos números. Los cumpleaños de mis hijos. Números que no conoces bien, Lisa, dije, por primera vez mirándola directamente. Porque ese billete tiene fechas que solo yo recordaría. La mediadora tomó nota. Lisa se revolvía en su silla. Ya no era la hija con una copa de champán, era una mujer acorralada por los detalles. Intentó girarlo todo. Es que lo encontré. Estaba en la casa. Pudo haber sido mío. No hay forma de probar que tú querías regalármelo. Y tampoco hay forma de probar que no lo robaste, respondió Ernesto, con voz firme pero sin alzarla. Ahí quedó claro. No era yo contra ella. Era la verdad contra su relato. La mediadora, con voz controlada, le preguntó si quería presentar pruebas que demostraran su compra. No las tenía. Ni recibo. Ni testigos. Nada más que su palabra, y esa ya había perdido todo valor. Lisa alzó la voz. Me llamó mentirosa. Me acusó de querer arruinarle la vida. Hasta lloró. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran de rabia. De que su historia ya no se sostenía. No quiero tu dinero, le dije finalmente. Pero tampoco voy a dejar que digas que lo tuyo es justo, cuando fue mentira desde el principio. Se hizo un silencio pesado. Y en ese momento, lo supe. La herida ya no era mía. Era de ella. Yo había hecho lo necesario, lo justo, lo digno. Y ella solo tenía vergüenza. Y ni siquiera sabía cómo sostenerla. Cuando el veredicto llegó, no fue con gritos ni lágrimas. Fue con un sello seco, y una verdad que ya no se podía esconder. Me llamaron un martes por la tarde. Ernesto contestó primero, luego me pasó el teléfono con esa mirada suya que no necesita decir mucho. La investigación ha concluido, dijo la voz al otro lado. El boleto ganador no fue transferido oficialmente. Según nuestros registros y las pruebas presentadas, la legítima propietaria es usted. Así, sin adornos, sin pausas dramáticas, solo la verdad, dicha como debe ser, clara, directa y sin pedir permiso. Colgué y me quedé en silencio unos segundos. No lloré. No grité. Solo tomé mi taza de té, ya frío, y la bebí de un trago. Ernesto sonrió.
Lo hicimos. No, le corregí. Lo hicimos bien. Esa misma tarde, Lisa fue notificada. Le congelaron oficialmente el acceso a los fondos. Cualquier propiedad adquirida con el dinero estaba sujeta a revisión. Sus cuentas, vacías. Y su reacción no fue de remordimiento. Fue de furia. Se presentó en la oficina del abogado con amenazas, llorando, diciendo que esto era un castigo desproporcionado, que su madre la estaba destruyendo. Ni una vez dijo, me equivoqué. Solo, me arruinaron. No volvió a llamarme, ni a escribir. Pero me enteré por una vecina, la misma que antes me ignoraba en el mercado, que Lisa había sido vista llorando dentro de su auto, afuera del banco, sin poder retirar ni un centavo. Y ahí lo entendí todo. Ella nunca pensó que yo lo haría, que me atrevería, que llevaría esto hasta el final, porque confundió silencio con sumisión. Confundió paciencia con debilidad. Y lo pagó. Tomás, mientras tanto, seguía enviándome dibujos. Ahora eran árboles altos, con raíces profundas. En uno dibujó una mujer con un libro en la mano y un sol detrás. Yo guardé ese dibujo entre mis papeles. No por ternura, sino por promesa. Ese niño no va a crecer pensando que la injusticia se acepta. Vas a ver que, a veces el mundo se dobla, pero no te rompe. Y Lisa aprendió que el dinero no perdona el engaño. Porque cuando robas sin remordimiento, no solo pierdes lo que tomaste, pierdes quién eras. No quise cámaras. No quise declaraciones. Solo salí por esa puerta, con la frente en alto. El edificio de la corte era austero, casi frío. Afuera esperaban un par de reporteros locales, alertados por el escándalo. Gente que jamás se interesó en mi historia, hasta que olieron drama. Ernesto me ofreció salir por la puerta trasera. ¿Podemos evitar el tumulto?, me dijo. No, le respondí. Yo entré por la puerta del frente, y salgo igual. Cuando empujé esa puerta de vidrio, sentí el sol en la cara. El viento apenas movía mi chal, y en ese instante, no necesitaba más. Los reporteros empezaron con sus preguntas. ¿Cómo se siente al recuperar lo que es suyo? ¿Tiene algo que decirle a su hija? ¿Es cierto que planea donar el dinero? No respondí. Solo caminé. Derecha. En silencio. Como una mujer que ya no tiene nada que probar,